Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos encontramos de nuevo en este estudio bíblico, siguiendo la misma dinámica del estudio anterior. Continuando ahora con la temática centrada en la enseñanza y en la manera de cómo Jesús enseñaba y cautivaba la mente y los corazones de las personas. Oremos al Señor. Padre misericordioso, en esta hora de la tarde, ya al caer la noche, nos inclinamos delante de ti, pidiendo la inspiración de tu Espíritu para que abra nuestro entendimiento y también la sensibilidad de nuestro corazón al meditar en tu palabra, al estudiar en ella, para que comprendiéndola podamos ir creciendo y madurando en la fe, para comprometernos también con la propuesta que tú nos haces permanentemente. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1, 21, 22. El ministerio de Jesús está lleno de matices. Su predicación y enseñanza es distinta a la de Juan el Bautista, a la de los fariseos y saduceos. Permitía que las personas se sacaran la venda de los ojos. Hacía posible que las personas pudieran crecer y desarrollar una capacidad crítica y de discernimiento, y fruto de ello puedan comprender y aceptar el proyecto del reino que anunciaba. Por otro lado, su palabra de vida y de autoridad hace libres a las personas de las ataduras del pecado. Su pedagogía era una pedagogía liberadora, que enseña a distinguir a los buenos pastores de los malos y a las ovejas de los lobos. Su forma de enseñar hace posible el crecimiento de las personas y a la vez el desarrollo de una conciencia crítica, que las personas tomen conciencia de su realidad. Por eso se le da el nombre de pedagogía liberadora. Algunas de estas características de esta forma de enseñar de Jesús la podemos describir así. En primer lugar, se puede apreciar en este método de enseñanza de Jesús el uso de la lógica, una lógica que hace posible el poder entender y poder tener la percepción de quien le escucha. Jesús no enseña una materia, pues Él se enseña a sí mismo. Él es todo. En realidad Él no requiere de una metodología para enseñar, porque Él es el conocimiento mismo, el conocimiento mismo. Con solo mostrarse y establecer un vínculo, una relación de intimidad y conocimiento, va a transmitir a sus seguidores y discípulos. Pero aún así, por nuestra limitación, Él va a tener que usar ciertos métodos, no por Él, sino por nosotros. Por eso la metodología de Jesús no tiene que ver con Él, sino con una necesidad nuestra para poder comprender, para poder llegar al conocimiento de Él. El método de Jesús tiene que ver con el arrepentimiento, y esto no tiene que ver con un sentimiento de culpa, es cambiar el pensamiento. Los métodos de Jesús tienen que ver con ese cambio profundo. No es una adquisición de conocimientos, de habilidades o destrezas o de algún ámbito del conocimiento, sino que es un cambio profundo, que no son complejas como nosotros tendemos a pensar dentro de nuestras limitaciones. El gran contenido que transmite Jesús está sobre la base de la pregunta: ¿quién soy yo? O en otras palabras, ¿quién es Cristo? Cualquier conocimiento puede adquirir luz y entendimiento profundo a través del conocimiento de Cristo, porque Él es la fuente de todo conocimiento. La metodología se somete al entendimiento de Cristo. Si nos quedamos con la metodología y nos olvidamos qué es la metodología de Cristo, no vamos a lograr la integración entre la fe y la enseñanza, entre el espíritu y la letra, entre conocimiento y fe. La emoción y la vista son importantes para desarrollar la lógica. Estas no son suficientes para engendrar la fe. La fe no se engendra por ver un milagro, por ejemplo. No se engendra por sentir la emoción de la comprensión profunda de la revelación, sino que lo que produce la revelación profunda y plena de la verdad, y la verdad es Cristo,
como representación de Dios. Porque el proceso y el fin de todo es Cristo. Y el lenguaje que utiliza Jesús va a ser un lenguaje simple. Habla ese lenguaje que nosotros conocemos con el nombre de parábolas. Y es considerado Jesús como el maestro de maestros. Porque en él encontramos métodos de enseñanza que resumen de alguna manera esa habilidad para poder despertar la fe de aprender, porque provoca una liberación de la inteligencia. El objetivo de Jesús es despertar la sed del conocimiento, porque nuestro conocimiento y entendimiento estaba oscurecido, y Él quiere despertar esa sed de conocimiento y aprender y liberar una inteligencia. Lo hace a través de un lenguaje sencillo, narrando historias. Tiene una habilidad para estimular el aprender. Y dentro de esta forma de enseñar de Jesús tiene una serie de características bien específicas o bien notorias que de alguna manera también nos sirven a nosotros en la tarea que debemos desarrollar, la de hacer discípulos. En primer lugar está la audacia, que tiene que ver con el despertar la sed de aprender. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 6, 2 al 5, Jesús dice: cuando pues deis limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Decíamos entonces que pretende desarrollar la audacia de despertar la sed en el aprender. Y por otro lado, para liberar la inteligencia. En el Evangelio de Mateo 7, 15 al 23, Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y agrega lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y agrega el texto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Además, también usa dentro de la audacia las necesidades. Las necesidades también van a ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de Jesús. Algunos piensan que las necesidades dificultan el desarrollo del pensamiento, porque cuando hay muchas necesidades, cuando las personas están en miseria, algunos dicen que es muy difícil que desarrollen el pensamiento. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras sobre eso? Que no es así, porque los discípulos que eligió Jesús eran bastante ignorantes, eran personas comunes del pueblo. Asimismo lo describen las Escrituras. Algunos dicen que lo seguían por suplir ciertas necesidades, para buscar conocimiento, pero dice además que otros, aún no teniendo muchos compromisos, teniendo esas necesidades, se comprometieron con él a buscar y seguir su camino, y eso eran precisamente sus discípulos. Utiliza esa audacia porque en medio de las necesidades, allí también hay un proceso de enseñanza y aprendizaje. La de seducir, la de convencer. Seducir y convencer. No convencer ternamente, porque no es bueno un método que seduzca y convenza coercitivamente,
sino que tiene que producirse un proceso que se da internamente. Por eso Jesús les dio la libertad para abandonarlo cuando ellos quisieran. Llamó a los 12 y les dijo en Juan 6:67, ¿queréis acaso iros vosotros también? Los invito a seguirlo. Estas contradicciones que obligaban a una decisión, a un pensar qué es lo que debiera ser bueno, es el método por el cual Jesús logró convencer y seducir a estos hombres bastante comunes, considerados por algunos ignorantes, y llevarlos a un punto sorprendente del desarrollo de su capacidad humana de pensar y entender la verdad de Dios. La interiorización de este proceso de pensamiento, no un pensamiento externo que requiere ciertas habilidades, una metodología, sino una transformación interior para llegar a descubrir el placer de pensar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 7 al 18, tenemos allí una experiencia. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ante la enfermedad de uno centurión, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Claros ejemplos de esta capacidad de lograr prácticamente Jesús la interiorización para descubrir esa capacidad de interiorizar esta transformación interna. Jesús era eminentemente un narrador de historia. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos allí 3 historias, cuyo propósito es llevar a pensar a la gente. No son meras historias, no es un cuento para entretenerse o para divertirse, sino para seducir a la gente a pensar profundamente, y así se construyen estas historias para lograr ese propósito. No es para divertirse, ni para entretenerse, ni para lograr cierta atracción de la gente. Para lograr ese proceso de enseñanza encontramos algunas características bien significativas. Primero, la sujeción y gobierno a través de la oración y la orientación de los discípulos que están aprendiendo. Sujeción y gobierno. Aquí hay un desarrollo interior profundo, sujeción y gobierno. Generaba precisamente eso. En segundo lugar, está la invitación a escudriñar la palabra. Fue eso lo que le permitió precisamente a Jesús defenderse de las tentaciones de Satanás. Se defendió con la palabra porque la había escudriñado. Había logrado un conocimiento profundo. Pero en realidad, para ser preciso, él no tenía que lograr un conocimiento profundo porque él es la palabra. Él era el verbo. Bastaba con que se conociera a sí mismo. Y no podemos pensar que Cristo no se conocía a sí mismo. Por eso el conocimiento profundo de la palabra, como cualquier conocimiento, tiene que ver con la fuente de todo conocimiento creado. ¿Y quién es la fuente de todo conocimiento creado?
Jesucristo. Por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. De manera que todo lo que existe es creado por Él mismo. Y por lo tanto, a través del conocimiento de Cristo podemos lograr un conocimiento profundo de las cosas. Es la idea humana de que somos capaces de construir conocimiento, pero la verdad es que no lo construimos, no lo creamos, sino que lo descubrimos. Y eso se va develando. Por eso encontramos esa expresión de Jesús que dice quitar la venda de los ojos. La tercera característica es la convicción de un propósito, a lo que llamamos vocación. Y lo que hace Jesús es precisamente despertar la vocación, que es la convicción de un propósito. No solo vocación, sino que hay un propósito. Y el valor de todo conocimiento es conocer a Cristo. Es lograr el objetivo final, que es lograr cumplir el plan de Dios para el cual fue dada esa gran comisión. Entonces, lo primero que decíamos, esta sujeción y gobierno, la invitación a escudriñar las escrituras. Y la tercera característica, la convicción de un propósito, la vocación, despertar la vocación. En cuarto lugar, es la capacidad de establecer un vínculo personal. Ninguna de las otras cosas es posible si no se establece un vínculo, y es eso lo que hizo precisamente Cristo, estableció un vínculo personal. Les enseñó a muchos, pero estableció un vínculo, estableció una relación. No es posible aprender si no hay un vínculo entre el que enseña y el que aprende. Por otro lado, otra de las características de la enseñanza de Jesús es la pertinencia o la oportunidad. Él tomaba las oportunidades para convertirlas en aprendizaje de enseñanza. Se aprovechaba de las condiciones que se generaban. Ninguna condición para él era inútil para enseñar, para mostrar la verdad que es eterna y está en él. Por otro lado, dentro de las características de las enseñanzas de Jesús está la humildad, la paciencia y el servicio. El que aprende no está a mi servicio, yo estoy al servicio del que aprende. Cristo, aun siendo Dios, no tuvo ni un ser Dios y mantener esa posición, sino que se hizo siervo por nosotros. De manera que una de las características esenciales del método de enseñanza de Jesús es ese, de ponerse al servicio de los demás. Tenemos que ponernos al servicio de quienes requieren ese aprendizaje, porque a través de cualquier aprendizaje podemos mostrar a Cristo y podemos mostrar la verdad de Dios. A través de un aprendizaje, una enseñanza, podemos llevar ese conocimiento a los pies de Cristo y lograr ese conocimiento profundo, humildad y paciencia y servicio. Por eso dijo Jesús al dar el mandato de la gran comisión: yo os envío como el Padre me envió. ¿Y cómo lo envió el Padre? Aun siendo Dios, lo envió como siervo para morir en la cruz por nosotros. Por otro lado, dentro de este proceso de enseñanza está el aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, una relación no parcelada entre razón, emoción y acción. Está el aprendizaje integral. Cristo no tiene conocimiento, Cristo es el conocimiento. No tiene habilidades, Él es la habilidad. No solo la habilidad, no solo la destreza, no solo las competencias, sino esas habilidades se dan en el ámbito socioafectivo y emocional. Otra de las características de la enseñanza de Jesús se vale de todas las situaciones que aprovecha como oportunidad. Y están las necesidades básicas. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje que nos habla de las personas que habían seguido a Jesús? 5.000, cuando en realidad eran como 15.000, porque el texto dice sin contar las mujeres y los niños. Después que Jesús llevaba varias horas enseñando, también se ocupó de las necesidades, del hambre. Las necesidades también deben ser consideradas en el ámbito de la educación. No son aparte, no son condiciones previas, también son una oportunidad para lograr aprendizaje, son una oportunidad para despertar el deseo de aprender, como oposición a la tesis de que las muchas necesidades dificultan las capacidades de lograr un aprendizaje. No es así.
en el modelo de enseñanza de Jesús. Las necesidades, las miserias, no son un impedimento para lograr un aprendizaje profundo, un pensar profundo. Finalmente, dentro de las características fundamentales de la metodología o el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesús, está la capacidad, la condición de generar un vínculo personal, de una relación profunda, íntima, permanente. Por eso el discipulado, a lo que somos llamados, la última característica de ese discipulado es el ser modelo con el ejemplo. No es una enseñanza teórica, donde los métodos también son teóricos y logran un conocimiento externo, una habilidad externa que nunca logra incorporarse y producir un cambio externo en la persona. El discipulado pretende cambiar la condición. Jesús atiende a las personas sin hacer distinción y está atento a ellas. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Primera cosa, entonces, atiende a las personas sin hacer distinciones y está atento a ellas. Su lugar de enseñanza, cualquier lugar y cualquier auditorio. Después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Por tanto, las aldeas, cualquier lugar, cambia los paradigmas en el proceso de enseñanza. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La visión nuestra del común denominador de la gente piensa que son los niños los que tienen que aprender de los adultos, los maestros de los niños. Sin embargo, aquí se invierten los papeles en el proceso de enseñanza de Jesús. Son los niños los maestros de los adultos. Por otro lado, Jesús también comunica la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es libre y comunica libertad a los suyos. Interesante esta manera de ir descubriendo esta forma de que Jesús va desarrollando el despertar en las personas el conocimiento de sí para lograr un compromiso con lo que Él vino a hacer, establecer su reino. Concluimos el estudio de este día o de esta semana con una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Te damos gracias, oh Señor, por el estudio recibido esta tarde. Permite que sea de provecho para nuestras vidas, pudiendo comprender cada día tu proyecto que tienes para cada uno de nosotros en el día que nos toca vivir. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tú nos protejas en el lugar donde estemos. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón.